Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a realizar este estudio bíblico sobre un tema muy importante e interesante, pero también muy polémico, sobre si la salvación, por qué Dios nos pide que tenemos que cuidarla con temor y con temblor. La religión tradicional, la más grande en este mundo cristiana, enseña que por ciertos rituales, por ciertos sacramentos, por ciertas prácticas eclesiásticas internas de ellos, puedes obtener la salvación. Si pasas por proceso de bautismo y de confirmaciones y de sacramentos, estás permaneciendo en la salvación. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que la salvación solamente entramos con un espíritu arrepentido. Cuando reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y reconozcamos que el Dios Altísimo vino y se hizo hombre, se hizo carne por amor a nosotros, y no solo se quedó ahí, sino que subió a una cruz, permitió ser crucificado por nosotros en una cruel cruz para darnos la vida eterna, para que entendiéramos la magnitud de nuestro pecado, la importancia de que cómo en nuestro pecado nos hace matarnos unos a otros, aborrecernos unos a otros, envidiarnos unos a otros, lastimarnos unos a otros, sobre todo inclusive dentro de las mismas familias, de la misma sangre, que tenemos testimonios por toda la tierra y por todas las edades, y que cómo el pecado ha destruido la humanidad y la creación de Dios dentro de este mundo. Y Él vino a darnos salvación, pero no conforme nosotros pensemos, creamos, queramos, deseemos, sino como Él lo estableció, siendo un Dios todopoderoso, bueno, pero a lo mismo que es bueno, misericordioso, perdonador, también Él es justo, también Él es santo, y también Él es condenador a aquellos que no quieren del amor de Jesucristo en el sacrificio de aquella cruz. Entonces nuestra salvación es gratis si reconocemos que somos pecadores delante de Él, si entendemos y nos arrepentimos de la vida que llevamos aún creyendo en Él, lejos de Él, hasta que nazcamos de nuestro espíritu en un nacimiento nuevo. Y en medio de las doctrinas cristianas, hay doctrinas que aseguran que la salvación ya una vez salvos nunca se pierde y que los que se pierden es porque nunca fueron salvos, se limitan a eso. Y otros decimos, como la Biblia lo dice, que la salvación sí se puede perder porque es una promesa, no es es algo que Dios ya consiguió y nos regaló, sí, pero como promesa. La recibimos hasta que partamos de esta tierra, pero entonces ahí es el Evangelio que nos da un mapa y nos da totalmente una radiografía completa de cómo es permanecer en esa salvación, de cómo es crecer en esa salvación, de cómo es asegurar esa salvación que no nos costó nada y estar seguros que seguimos dentro de esa salvación. Y no es estar dentro de una membresía cristiana lo que nos asegura la salvación. Y no es conocer toda la Biblia de memoria lo que nos asegura la salvación. Y no es que yo grite día y noche que Jesucristo es mi Señor lo que nos asegura la salvación. Sino que es, como el Evangelio dice, haber recibido ya la gracia de Dios primero, el Espíritu de Dios por consecuencia, después de que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, y en ese Espíritu de Dios permanecer hasta el fin de los tiempos, porque la Escritura nos dice que el Espíritu son las arras de esa promesa adquirida gratis, de esa promesa de Dios de vida eterna. Si llevamos las arras, si yo tiro las arras en el camino, no tengo yo con qué comprobar que yo tengo una promesa. Entonces yo tengo que tener al Espíritu Santo cuando yo parta de esta tierra para asegurar. Pero la Biblia también me dice cómo yo apago el Espíritu Santo, cómo yo alejo al Espíritu Santo de mi vida por el pecado. Entonces, es bien importante entender cómo la salvación sí se debe de guardar y como lo dice la Escritura, con temor y con temblor. Y vamos a ver estos textos y a profundizar en este estudio. Y no entraré en las polémicas de una doctrina y de otra, sino que lo que la Escritura establece, y veámoslo así, dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice la Biblia que todo creyente que ha recibido la salvación por gracia se debe de ocupar en ella. Aquí dice el texto,
debemos de ocuparnos en esa salvación. Y la manera que lo pone bien claro Pablo, en que nos tenemos que ocupar de ella, es que tenemos que hacerlo con mucho temor. ¿Por qué vamos a tener temor de algo que no se pierde? Pues porque si se puede perder, debemos tener mucho temor. No debería haber temor en algo que se obtiene y que totalmente ya nos lleva al otro lado. Es decir, si yo consigo algo, si yo obtengo algo, si yo necesito un medicamento, que soy alérgico a alguna sustancia y que eso me puede hacer que tenga un choque anafiláptico y mi vida muera, pueda morir yo ahí en un choque anafiláptico por una reacción alérgica, yo necesito el antídoto, es decir, necesito el medicamento preciso, ideal para salir de ese cuadro grave, agudo, que me puede costar la vida. Si yo sé que como una sustancia, alguna fruta, algún alimento, alguna sustancia química, que soy alérgico a ella y depende mi vida de eso, pero por ignorancia lo consumí y no tengo a la mano el medicamento, el antídoto para esa reacción alérgica, mi vida se va a ir de este planeta. Voy a fallecer por no tenerla. Muy bien. Entonces, si yo sé que estoy propenso a recibir una enfermedad así, yo necesito cargar conmigo ese medicamento a todas partes que vaya si yo tengo ciertas alergias que son extremadamente agudas y graves para un choque anafiláptico que me cueste la vida. Entonces yo tengo que tener un botiquín conmigo siempre para en un caso de emergencia sacar adelante mi problema. Entonces, si a mí me sorprende y no estoy preparado, me va a costar la vida. Igualmente, la salvación yo ya la tengo, como la salud en el caso del ejemplo. Pero yo necesito tener al Espíritu Santo y tener una relación personal con Dios y crecer en esa salvación para asegurar que cuando me vaya de esta tierra me iré con Dios para siempre. Y es algo que se vive, no solamente se lee, se vive en el Espíritu y se vive el crecimiento que Dios nos da. Y nos da la santidad que necesitamos y nosotros podemos valorar a la luz del Espíritu Santo y de su Escritura cómo vamos, en qué lugar estamos, cuánto nos falta, qué tan mal estamos también. Y por tanto, es la palabra con temor, porque se puede perder, porque nos podemos perder esa promesa. Durante la peregrinación cristiana, Dios nos hace en su palabra muchas promesas, y muchos creyentes nos perdemos muchas promesas que son momentáneas en esta tierra. Pero la principal promesa es la vida eterna, también se puede perder. Es por eso que se debe de cuidar con temor y con temblor. O sea, el grado del temor que Pablo explica aquí es que hasta que tiembles. No nada más decir, tengo miedo de perder la salvación, sino que sea algo que tu cuerpo sea totalmente estremecido, que tus entrañas sean conmovidas de saber que te puedes perder la gloria de Dios por seguir de pecador. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Le dice a los creyentes, bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. ¿Por qué Santiago, regañando a la iglesia o obviamente amonestando a la iglesia, saca este versículo en este capítulo 2? Porque a veces nos jactamos los creyentes que conocemos a Dios, que conocemos de su misericordia, de su perdón, de sus nuevas oportunidades que nos da cada día. Pero también conocemos que la Escritura dice que Él tiene un tiempo también para decir hasta aquí mi misericordia. Y que luego viene juicio sobre nosotros y viene condenación si estamos reprobados en cuanto a la fe. Y por eso hay muchos textos. Muy bien, pero aquí Santiago dice que los demonios tiemblan. Si nosotros creemos en Dios adecuadamente como el Espíritu Santo nos hace creer, que es algo sobrenatural, no es algo de ir a una academia bíblica y ahí aprender a creer, es algo que Dios regala. El creer es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. El creer a la medida que necesitamos para ser fervientes adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Entonces, el que yo crea en Dios no es suficiente, porque también muchos creen y no dejan de hacer lo malo y no tiemblan por estar haciendo lo malo y no tienen temor de seguir haciendo lo malo. Simple y sencillamente siguen confiados en su propia sabiduría, que Dios tendrá misericordia de ellos siempre y que el día que mueran, ya como una vez lo conocieron o le sirvieron en un tiempo, se irán con Él, lo cual no es así y se están
arriesgando y no están temblando ni cuidando su salvación con temor y temblor. Entonces, si los demonios que ya están condenados conocen a Dios y cuando saben que Dios viene, huyen, tiemblan, le tienen temor, un temor de terror que le tienen a Dios, es porque saben que Dios es fuerte, que Dios es celoso, que Dios es fuego consumidor, como dice la Escritura. Entonces la Escritura nos presenta un Dios perfecto, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro conocimiento, aún y toda la palabra revelada en la Biblia nos deja una clara idea de quién es Dios, de cómo es Dios, de por qué Dios está salvándonos, en qué manera y de qué manera es el proceso de la fe y la salvación y todas las doctrinas de la gracia, pero nos deja también una real enseñanza y un conocimiento pleno de quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios es así. Es decir, por un lado Dios es perdonador, misericordioso, compasivo, Él es longano, o sea, tiene longanimidad, paciencia para nosotros, pero por otro lado, llegando el tiempo que Él decide, es juicio, condenación y tormento eterno, porque Él mismo lo hace. Él mismo destruye a su propio pueblo cuando sigue obstinado su pueblo a estar en rebeldía en contra de Él y estando haciendo equipo con el enemigo de nuestras almas. Él mismo destruye su pueblo. Dios mismo es fuego consumidor. Entonces tenemos que conocer esa dualidad que es en el mismo ser poderosísimo que es nuestro Dios eterno en sus tres personas, para entender la magnitud delante de quién estamos cada vez que le buscamos. Nosotros conocemos que es un excelente, extraordinario, más allá de nuestro entendimiento como Padre Celestial, amoroso, cariñoso, paciente, perdonador, pero también entendemos que nos disciplina fuerte por amor y también entendemos que nos advierte que podemos perdernos la compañía de Él por la eternidad y sí tener un tormento de dolor eterno si seguimos en rebeldía, en pecado y en desobediencia. Tenemos que temblar. Si los demonios tiemblan, ¿por qué no temblamos nosotros cuando hacemos pecados? Mateo 11:23 dice, este es un principio que quiero que veamos, cómo el que nosotros presumamos conocer a Dios nos implica mayor responsabilidad delante de Él de vivir en santidad. Dice Mateo 11:23 que le decía a Cristo a la ciudad donde hizo muchos milagros, y tú, Capernaún, a esta ciudad de Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy Sodoma. Le dice Cristo al pueblo y le dice Cristo a la ciudad donde estaba haciendo milagros y no querían creer que Él era el Hijo de Dios y no creían que era el Dios de la salvación, querían seguir ellos en su pecado y por eso no querían aceptar la verdad. Y les dice que los milagros, las maravillas que hizo Jesucristo con el poder de Dios Padre, del Espíritu Santo, con todo el poder que Jesucristo tenía ahí y que hizo resucitar muertos, ciegos vieran, cojos andaban y todos los milagros que Él hizo, sanar leprosos, todo lo que hizo en Capernaum, lo hubiera hecho en Sodoma, se hubiera arrepentido el pueblo de Sodoma y Dios no lo hubiera consumido. En otras palabras, y poniéndolo y aplicándolo para nosotros tenemos conocimiento del don celestial. Nosotros hemos vivido lo que el poder de su sangre de forma espiritual nos limpia de pecado. Nosotros hemos experimentado un cambio de vida radical de mundano, pagano a cristiano, realmente como hijos de Dios en un proceso de crecimiento y de santificación continua. Nosotros hemos vivido que Dios hable a nuestro espíritu, que Dios hable a nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos amoneste, que el Espíritu Santo nos consuele, que el Espíritu Santo nos sane heridas. Hemos vivido el poder de Dios, hemos tenido comunión con Dios interna, profunda, personal, sin que nadie participe, Él y nosotros solos. Entonces nosotros hemos conocido del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la verdad de Dios, del mover de su Espíritu. Y si seguimos de rebeldes, pecadores, haciendo como de las vírgenes insensatas, lo único que nos quedaría es, como Capernaum, ser abatidos hasta el abismo y llevar peor condenación que Sodoma y Gomorra. Porque nosotros sí gozamos del don celestial, sí gozamos del poder de la sangre de Cristo, sí gozamos de la salvación por gracia, y fuimos groseros en contra de Dios al querer seguir pecando y viviendo como mundanos y paganos,
después de saber que somos y tenemos un llamado celestial para glorificar al Dios vivo aquí en la tierra, para que también se salven las demás familias que están siguiendo religiones cristianas de sacramentos, en lugar de seguir al Espíritu Santo. Ahora, esto mismo lo corrobora el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4, dice, es imposible que los que una vez ya fueron iluminados y gustaron del don celestial de la salvación y de la presencia de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios que actúa en nosotros, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, para ellos al Hijo de Dios, exponiéndolo de nuevo a un vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza de vida eterna. Dice, unos versos antes de este último, dice, nosotros no somos de los que nos desviamos para perdición. Somos los que perseveramos en la fe para salvación, y por eso esa esperanza debemos de tener hasta el fin, perseverando en lo que hemos creído, cuidando la salvación con temor y temblor, permaneciendo leales y fieles a Dios, siguiendo sus ordenanzas, siguiendo a su Espíritu, y no alejándonos de Él por los placeres momentáneos de este mundo y de la carne, que combaten contra nuestra alma. Entonces aquí nos dice muy claro que es imposible que los que gocemos del don celestial, la sangre, el poder de Dios, el poder de su palabra actuando en nosotros, recaigamos de nuevo en pecados de muerte espiritual, el adulterio y la fornicación, tantos que hay, volvamos a recaer en lo mismo. Es imposible que Cristo vuelva a ser crucificado por nosotros. En otras palabras, nosotros no podemos estar tentando a Dios, pecando y pecando, al cabo Él nos perdona, pensando que Cristo puede volver a ser vuelto a ser crucificado por nosotros, que es imposible. En pocas palabras, si yo soy grosero con Dios, si yo no quiero esforzarme a conocer a Dios, a meterme con Dios en verdad y en el Espíritu, para llenarme de la gracia y poder de Él para crecer para salvación, voy a seguir siendo carnalito, cristiano carnal, mundano, peque y peque y peque, y mi fin va a ser en el abismo, en tormento eterno. Eso está escrito. Dice Hebreos capítulo 10, 28, siguiendo en esta misma dirección, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es clarísimo los textos. Dice, si en el Antiguo Testamento los que violaban la ley moral de Dios por 2 o 3 testigos lo mataban y te estaba fuera de la presencia por la eternidad de Dios, dicen, ¿cuánto mayor castigo creen que tendremos nosotros la iglesia, que ahora sí conocemos el don celestial, el poder de su sangre, el poder de su palabra, pisoteamos el nombre de Jesucristo viviendo en pecado y allá afuera en los trabajos, con los vecinos, en nuestras casas, en nuestras familias, pisoteamos diciendo que somos cristianos, testimonios terribles como cristianos, estamos pisoteando el nombre de Cristo y tenemos por inmunda la sangre, es decir, no hemos valorado su sacrificio en la cruz, y esa sangre que nos limpió de pecado no nos importa nada, queremos seguir totalmente de mundanos y paganos, de pecadores, no nos está importando su sacrificio. ¿Cómo creen que nos va a ir? Dice. Y que el Espíritu Santo que nos advierte que andamos mal, que nos redarguye, que volvamos a las sendas antiguas, que nos vuelve a hablar una y de otra manera en sueños, visiones, profecía y de muchas maneras con la Escritura, que volvamos a la santidad, que volvamos a los caminos de santificación, que volvamos a las sendas de justicia de Dios. Y nosotros no le hacemos caso, lo afrentamos. ¿Cómo creen que será peor la condenación? Dice aquí, tal y como Capernaum de nada sirvió haber visto tantos milagros, hasta el Seol será abatida. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos la iglesia ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Es decir, Pablo le decía a la iglesia, todos vamos a ir a recibir según lo que hayamos hecho. Aunque seamos cristianos y seguimos haciendo lo malo, por ese lado nos van a dar la recompensa, tormento eterno. Si hacemos lo bueno, vamos a tener obviamente alabanza de Dios y nos va a invitar a pasar a su reino para siempre con Él. De nosotros depende desde aquí cómo nos va a ir en aquel día en el juicio. Y dice Mateo 25:1 que el reino de los cielos, dice, nos explica nuestro Señor Jesucristo, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, la palabra de Dios, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Después vinieron dice el verso 11, dando la historia de cómo las 5 prudentes estaban siempre en oración, en ayuno, buscando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios en alabanza y en testimonio verdadero. Tenían sus lámparas encendidas porque es la presencia del Espíritu Santo para leer la palabra como para sus propias vidas en Cristo. Y las otras tenían las lámparas apagadas, no tenían la presencia del Espíritu Santo, no tenían buena comunión con Dios, no eran ovejas disciplinadas en oración, no eran ovejas disciplinadas en ayuno, no eran ovejas que servían a Dios en santidad como un testimonio vivo de ser sal de la tierra, luz de este mundo, y en ese sentido eran insensatas. Entonces Cristo dice, el reino de los cielos es así, aunque yo le llamé a 10, 5 se van a perder, porque son insensatas y 5 me voy a llevar. Sí, yo llamé a 10, o sea, yo hice muchos llamados, pero no, yo voy a escoger 5, las que son sensatas. Y dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, así serán probados, van a tener tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice Cristo, las pruebas que ustedes pasen, las adversidades que ustedes pasen, no los desvíen de la fe. Mantente fiel a mí hasta que termines tu vida y yo te daré la corona de la vida. Si fuera la salvación y no se perdiera, ¿por qué Dios pide que seamos fieles hasta la muerte? Si la salvación no se debe cuidar con temor y temblor, ¿por qué tenemos que ser fieles? Si la salvación no se pierde, ¿por qué las 10 vírgenes del reino de los cielos no se van todas? Porque hay 5 prudentes y 5 insensatas. Es decir, dentro del pueblo de Dios hay muchas ovejas insensatas que siguen los ojos y los placeres de este mundo y de la carne y no se meten con el Espíritu para ser realmente ovejas espirituales de Cristo. Es donde Él separará al rebaño. Dice Apocalipsis 3:11, aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un verso más donde Cristo dice, hay quien puede quitarte la corona de vida eterna. Retén lo que ya tienes. Pelea la buena batalla de fe. Mantente fiel a mí. No me niegues. Mantente, obviamente, viviendo en santidad, buscando la santidad, buscando la justicia, la misericordia, la verdad. O sea, lleno de Jesucristo es la única manera. Hebreos 10:38, el justo vivirá por fe. Si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es claro los textos donde dice, nosotros no daremos un paso para atrás, continuaremos hasta el fin, para que nuestra alma no se vaya a perdición, sino que se persevere en la vida eterna y en la promesa de corona de vida que Dios nos tiene a los que nos mantenemos fiel hasta el fin. En otras doctrinas dicen, nada más los que se mantienen hasta el fin son los únicos que realmente fueron salvos. No, esos son los únicos que libraron el proceso de salvación en fidelidad, sí, pero también tenían otros un llamado y no se mantuvieron fieles y la perdieron. Es decir, se puede perder la salvación, aunque la hayan recibido. Lo mismo que los que fueron fieles la recibieron lo mismos que los que fueron infieles. La misma cantidad de gracia, la misma cantidad de amor de Dios, el mismo sacrificio de Cristo fue para uno y para otro. La diferencia es que uno sí quiso amar a Dios, seguir a Dios, renunciar a este mundo y a sus placeres, y el otro no quiso llevar una vida cristiana tibia, se perdió de la gloria. Dice Mateo 20:16, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos. Entonces Dios llama a muchos, les entrega el Espíritu Santo a muchos, la sangre de Cristo lava a muchos, pero muy poquitos de esos muchos van a valorar la sangre de Cristo, el don celestial, el poder de la palabra. Muy pocos, dice Dios.
van a ser los escogidos. Muy pocos va a llevárselos a la gloria. Es por eso que con temor y temblor debemos cuidar la salvación y no ser conformistas ni llevarnos a doctrinas muy bonitas que nos aseguran que por ser membresía de ese lugar, por leer la Biblia, por tratar de ser lo menos pecadores posible, nos iremos con Cristo. No, tenemos que cuidar con temor y temblor desde el principio, saber que la salvación se pierde. Se recibió gratis en promesa. Y las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Pero si yo sé que por el pecado mato yo la presencia, o sea, separo de mí la presencia del Espíritu Santo, ya no se va a manifestar en mí, ya no va a estar en mí porque estoy en pecado. Yo, ¿cómo puedo decir que llegué con las arras al cielo si muero en pecado? No tengo parte y suerte con el Señor, aunque alguna vez le conocí al Señor. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para que a un creyente le diga, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, acuérdate que yo en tu nombre eché fuera demonios. La Biblia es muy clara que nadie puede echar fuera demonios a no ser por el Espíritu Santo. Nadie puede echar fuera demonios a no ser por el Espíritu Santo. Es decir, aún Cristo a los apóstoles decía, este género de demonio no lo sacan si no es con ayuno y con oración. Aparte de que eran creyentes, tenían que orar suficiente y tenían que ayunar suficiente para sacar un demonio. No es cualquier cosa, aunque seas creyente, sacar un demonio. Hay que ser un varón o varona consagrado a Dios, viviendo en santidad, usados por Dios para liberación de las almas. Muy bien, entonces no es cualquiera, es alguien que conocía a Cristo, es alguien que creía en Cristo, es alguien que gozaba del poder del Espíritu Santo, pero en un momento de su trayectoria se desvió de la fe, se apartó de la verdad, por dinero, por avaricia, por carne, por sexo, por lo que sea, se volvió a perder, perdió la comunión con Dios, la santidad de Dios en él, y obviamente la corona de la vida no la tiene porque el día que llega el juicio al tribunal, llega sin las arras del Espíritu Santo. No hay promesa que le tengan que cumplir a él. Hay condenación, hay fuego consumidor para él. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice la Escritura que toda nuestra peregrinación es servir a Dios con temor, con gratitud. O sea, no es cualquier cosa estar delante de un Dios vivo 3 veces santo. Es algo fuerte, es algo de mucha honra y de mucha gloria, sí, pero también de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad. El hecho de que yo crea en mi propia sabiduría que la salvación no se pierda, o que yo crea en doctrinas que aseguran que la salvación no se pierde, y que yo me acomode confiadamente, eso no me asegura que yo voy a salvarme. Lo que a mí me asegura es que yo estoy caminando y me parezco a Cristo cada día más, de que yo estoy alabando a Dios con mi vida delante de mi familia y delante de los vecinos, delante del trabajo, que mi vida es un claro reflejo de un hijo verdadero del Dios Altísimo, que en todas las áreas que Dios me exige sus estatutos morales estoy cumpliéndolos, estoy haciendo su justicia. Eso es lo que a mí me asegura estar ahí, la comunión que tenga con Él, el crecimiento, el conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, el propósito de mi llamado, el propósito de mi creación. Eso es lo que aún me aumenta más la fe y me aumenta más, obviamente, el esforzarme para cumplir y para derribar todas las adversidades que se presentan en una vida cristiana. El hecho de que yo sea muy cómodo y por estarme congregando en cierto lugar toda mi vida y que tenga una Biblia que leo eventualmente o que trate de no pecar mucho, eso no me va a salvar. El que yo intente con mis fuerzas adecuarme a lo que yo quiera para irme al cielo, eso no es lo que me va a salvar. A mí lo que me va a salvar es que todos los días yo con temor y temblor esté cuidando esa salvación.
Y la forma de cuidar es que esté yo lleno del amor de Dios, porque en el amor de Dios no hay temores, en el amor de Dios no hay dudas, en el amor de Dios no hay quejas, en el amor de Dios no hay reservas, en el amor de Dios hay una entrega incondicional de nosotros para Él, y hay una paciencia y longanimidad para esperar todas las cosas en los tiempos que Él, como perfecto Dios Altísimo, tiene establecidos para cada uno de nosotros. Y nosotros esperamos ahí firmes, sin movernos, sin hacer juicio de los demás, sino tener compasión y misericordia de todos, porque nosotros también somos débiles y podemos caer, porque nosotros también estamos en medio de guerras constantemente y también somos débiles en la carne si nos descuidamos. Por eso, con temor y temblor se cuida la salvación todos los días de nuestra peregrinación. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.